Este comité de unidad estuvo al frente de lo que fueron las movilizaciones más importantes, tal vez, que se hayan dado en el país los últimos 10 años. Yo hablo desde el 2018. Recuerdo que el movimiento estudiantil se levantó contra una decisión que el presidente de la época, Iván Duque, tomó, que fue promover una reforma tributaria que tenía por objetivo de entrada quitarle recursos públicos a la universidad pública. El movimiento estudiantil se puso al frente de importantes movilizaciones en el país y Manizales no fue la excepción. El comité de unidad se puso al frente de lo que fue esa lucha, acompañando en lo que pudo desde el punto de vista económico, comunicados y con la logística pertinente, que nos llevó a mantener una movilización significativa. La última movilización que hicimos en el 2018 fue el 19 de diciembre. Derrotamos la decisión de Duque de quitarle presupuesto a la universidad pública. Recuerdo, Gerardo, que en el SENA también nos movilizamos, salimos con el movimiento estudiantil, y el SENA, previendo que también iba a ser impactado por el tema de la disminución de recursos, acompañó y participó de esta importante movilización de casi 3 meses, que fue el primer elemento que le aportó a una segunda ola de movilizaciones en el 2019. Durante el primer semestre se adelantaron varias acciones. El movimiento estudiantil intentó retomar esa movilización y ese plan de trabajo. El comité de unidad estuvo ahí, brindando la solidaridad, brindando el acompañamiento y brindando el respaldo. En el segundo semestre ya se anuncia de manera específica el contenido de la reforma tributaria, de la que fue responsable en primer momento el señor Carrasquilla y al final del periodo el señor José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda de Iván Duque, hoy vicepresidente ilegítimo de este país. Arrancamos nuevas movilizaciones en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, en el mes de enero, contra esa reforma tributaria. 2019 finalizando, empezamos 2020, hasta que llega la pandemia. 18 de marzo nos confinan a todos en las casas. 3 meses en principio, quienes lo atendieron. Quienes lo atendimos vivimos una situación muy complicada, pero temas como el sindicato, el que soy responsable, lo que hizo fue repartir mercado, recoger en la plaza de mercado y convertir la oficina del sindicato en una central de acopio, que permitió también con la presencia de la CUT, Francisco, Egna, estuvieron presentes como central, acompañando lo que fue ese proceso de entrega de mercados. Muchos sectores políticos llegaron a acompañar el proceso. Pero viene la pandemia. De hecho, no se hizo marcha ni el 1 de mayo. El tema era que había que hacerla de forma virtual. Algunos no atendimos el tema, Fabio. Hicimos un plantón al frente del sindicato en el caso de Sintralecol el 1 de mayo, con banderas del sindicato en plena pandemia, restringido supuestamente para hacer actividades en conjunto. Finalizando el año, se empiezan a retomar un poco las movilizaciones y en enero del 2021 se convoca una cumbre social en Bogotá, en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, que terminó rota, porque la convocan diferentes organizaciones sociales, no se le permitió la participación a muchos sectores y esa cumbre quedó partida. La mitad se hizo en el Jorge Eliezer Gaitán y la otra mitad se hizo, creo que en un recinto de la Universidad Nacional en Bogotá. Pero arranca una gran movilización que terminó conociéndose como el estallido social, con lo que fueron las movilizaciones de febrero, marzo, pero la gran movilización del 28 de abril. Y ahí estuvo el comité de unidad, presente, acompañando y respaldando el proceso. ¿Dónde llega el movimiento estudiantil cuando tiene un conflicto? Al comité de unidad.
¿Dónde llega el movimiento socioambiental cuando tiene un conflicto? Al Comité de Unidad. ¿Dónde llegan los compañeros defensores de derechos humanos y compañeras? Al Comité de Unidad. Entonces le hemos dicho a los compañeros que el Comité de Unidad tiene que entender que en este momento de coyuntura se tiene que convertir, consolidar y ratificar como el escenario al que pueden llegar muchos sectores y contar con el acompañamiento, pero también lo hemos dicho, con el compromiso de tener la responsabilidad en todo el tema del direccionamiento, Leonardo, porque si bien hicimos 2 marchas antes de la segunda elección a presidencia y estuvimos presentes en las 2 como Comité de Unidad, las dinámicas del movimiento estudiantil en cuanto a la forma en que se hacía la movilización, etcétera, etcétera, nos han llevado, Fernando, como lo dijo Moisés, a plantearnos un debate de estructura, de cómo es que nos vamos a organizar para acompañar lo que serán las movilizaciones claramente marcadas en estos próximos años. Hay sectores que le están bajando el perfil al tema y dicen que hay que esperar, que el señor Tigrillo todavía no se ha posesionado, que son meros anuncios. Pues sí, no tenemos claro para dónde va esta maricada. Yo creo que apague y vámonos, porque no está en el escenario pertinente. O sea, vienen profundas transformaciones y nos tenemos que organizar, y es el objetivo de esta reunión y este espacio. Nos tenemos que organizar para enfrentar esa grave situación en materia de derechos y responsabilidades sociales que tenemos nosotros que intentar mantener, que fueron las reformas y transformaciones que se alcanzaron en estos 4 años. Seguramente no es la dimensión en que hubiéramos querido. Pero además de las luchas y movilización, el Comité de Unidad enfrentó este año un tema, incluso en su funcionamiento e interpretación de cómo deberíamos actuar internamente en el debate electoral. El Comité de Unidad han llegado sectores políticos de todos los niveles, y hoy hay sectores políticos que nacieron en la lucha social dentro del Comité de Unidad, que hoy hacen parte de un partido y de un proyecto político válido, porque también hace parte del debate que estamos dando. Es una discusión interna que tiene el coordinador, que se mantendrá en el marco de lo que hemos dicho, es la capacidad que debemos tener como comité para garantizar la mayor unidad posible, porque eso es lo que dice el Comité de Unidad y solidaridad con sectores en conflicto. Pero hemos dicho que debemos trascender tareas solo de coyuntura, de plantones, de movilización, de comunicados, y que es momento de dar un paso más allá que nos permita consolidarnos como proyecto en materia de lo que es la movilización y el acompañamiento a la lucha social en el departamento y en la región. Y por eso estuvimos muy vigilantes del proceso electoral. Terminada la primera vuelta, con los resultados que conocimos, el 4 de julio el Comité de Unidad citó un evento a sectores políticos, sindicales y sociales al Hotel Escorial, para ver si lográbamos juntar la posición de los diferentes sectores de izquierda, o de centroizquierda, o de centro, en el proceso de elecciones segunda vuelta. Y lo intentamos hacer. Fuimos responsables con la región y el departamento en ese debate político. Los resultados están a la vista. Llegaron muchos sectores, llegaron muchos dirigentes políticos, muchos dirigentes sociales, participaron del proceso. El comité se abrió como el escenario al que podíamos llegar esos diferentes sectores, a unificarnos y a mirar como sectores cómo éramos capaces de voltear el proceso en el debate electoral. Invitamos a los diferentes sectores a que depusiéramos los niveles de prevención y los intereses particulares. Y también nos dimos un debate en el coordinador. El resultado del departamento y la ciudad creció en votación. Pero como lo dijo Moisés, nos empezaron a preguntar después qué íbamos a hacer, por qué no convocados, por qué no movilización, por qué no un plan todo el mismo 21 de junio. Dijimos, esperen, que dependiendo de lo que termine definiendo este debate electoral,
Lo que viene son 4 años de lucha. Aquí lo dijo un compañero presidente de la CTC en una reunión alguna vez. Faltando una semana para las elecciones. ¿Es una semana en la calle consiguiendo votos o 4 años en la calle peleando? Nos tocaron los 4 años. Sí, hay una serie de aspectos que ustedes han analizado que tienen que ver con aspectos relacionados con lo ilegítimo del tema electoral, lo que ha denunciado Gustavo Petro en relación con lo que ha sido el fraude. Ha puesto el dedo en la llaga, tiene claramente establecido que entró plata y financiamiento de grupos, de sectores, de conglomerados económicos y de gobiernos extranjeros. La vida que se da Abelardo de la Espriella es una vida, compañeros, que tiene profundos baches oscuros, negros, pintados de sangre. Ese es el presidente que eligió una minoría, un abogado del narcotráfico, un ideólogo del paramilitarismo, un misógeno, un hombre peor que el que rige los destinos de los Estados Unidos. Hoy estamos contra una propuesta política que trasciende el interés económico o hegemónico de sectores de la producción en Colombia, trasciende esos intereses. Hoy estamos ante un gobierno fascista. Y miren, compañeros, en la Alemania nazi, en la década del 30 del siglo anterior, lo que se veía en la calle era como el nacionalismo, el partido de Hitler y sus militantes estigmatizaban y trataban mal a la población humilde y la población judía. ¿Qué nos estamos encontrando en la calle que hemos visto en las redes sociales? Cómo los que se creen de otro nivel han empezado a estigmatizar a quienes acompañamos a Gustavo Petro a este proyecto político y a quienes acompañamos la propuesta de Iván Cepeda. Alimentada por una posición de un señor que llega acompañado de los medios hegemónicos de comunicación, del poder económico nacional, de recursos que seguramente el tipo va a poder o tendrá que aclarar en 20, 30, 40 años. No he podido meter a la cárcel al señor Álvaro Uribe, pese a que fue el papá del paramilitarismo en la década del 90, siendo gobernador de Antioquia y promoviéndolas convivir. Claramente demostrado. Su hermano está condenado a 27 años. Sin embargo, este gobierno en un acto de grandeza le permitió que fuera a pagar condena en una guarnición militar. Eso habla de lo humano que es el proyecto, de lo humano que es el proyecto, de lo humano. Y sin embargo, Caracol, RCN, El Tiempo, El Espectador, La República, Portafolio, Semana, le han bajado el perfil a todas las denuncias. El 1% de lo que se ha dicho de la Espriella se hubiera dicho de Iván Cepeda y ya lo tenían en la cárcel. ¿Ante qué estamos, compañeros, entonces? Lo hemos dicho. Ante la defensa de las reformas sociales. Ya ustedes han visto los anuncios, además de los ministros, los directores de departamento, la comisión de empalme. No voy a hablar de cada uno de ellos porque tendríamos mucho que decir. Pero ¿qué terminó siendo? Más de los mismos. Los peores van a ser parte del gabinete de este gobierno. ¡Los peores! ¿O quién es el general retirado Rangel, hermano de Rangel Mora, que fue el mayor responsable del crecimiento de la política de las ejecuciones extrajudiciales? No son falsos positivos, son ejecuciones extrajudiciales. Hoy vamos en 7.000, ¿qué? 837, no sé cuántas son las que ya la JEP que anunció que la va a acabar. Y puede que no la acabe en términos legales, no hay plata. No nombra gente. O la pone simplemente para estar de papel y pare contar. Y todo lo que se logró se va a revertir. Que acaba de anunciar en Santurbán. Van a limitar el páramo, permitiendo la explotación de ¿qué? De un recurso que quienes pusieron plata le están reclamando a este gobierno, oro. La Aris Gold, de la cual es socio, ¿quién? Un socio de la firma de abogados del señor Abelardo.
Hijo de puta, y eso va a pasar, compañeros. Y los medios de comunicación no profundizan el tema con un agravante. Bucaramanga se reunió la comisión que está encargada de defender el páramo. ¿Y con qué se encontró? Con tipos vestidos de camuflado, reservistas que se identificaron, hacen parte del proyecto de la Patria Milagro. Perfilando a quienes, a los que estaban en la reunión, tomando fotos y haciendo qué. ¿Quién es Henry? Moisés, Fernando, Carmenza. Venimos de las épocas más oscuras de este país. Quienes enfrentamos la década del 80 y la década del 90, el paramilitarismo. Quienes vivimos porque nuestros amigos, nuestros compañeros cayeron víctimas de las balas del paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia, sabemos de qué hijo de putas estamos hablando. Hernán Ortiz, con nosotros tenía una actividad el 10, 11 de abril del 2002, no recuerdo el día, hecha. Varios más. Voy haciendo referencia a Hernán porque este auditorio está dirigido con el nombre de él, pero son muchos más. Son más de 5.000 los muertos de la Unión Patriótica. Pero Hernán no era la Unión Patriótica. Hablo de que era el compañero que conmigo y otros compañeros como usted estábamos montando la CUT en el departamento de Cali. Y ese día había un evento en Aranzazu. Y le tocó ir a él y a un compañero del ECOL. Fueron asesinados a las 6:30 de la tarde en el parque de Aranzazu, demostrado que el comando de policía de Aranzazu conectó con el proceso, le dio la información a las paramilitares. El cacique Pipintá en el sector. Pero ¿qué nos pasó 2 años antes, Henry, en el 99, cuando estábamos en Fede Caldas? ¿Qué nos llegó por debajo de la puerta hablando de la conformación de la CUT y quiénes estábamos a las 9 de la noche de la reunión y qué nombres habían específicamente previo al 1 de mayo planteados en ese sufragio? De 6 que había, mataron 3. Lo intentaron con otros. A esas épocas, compañeras y compañeros, vamos a volver. La pregunta es, ¿nos dejamos masacrar? Esperamos que pase. Ya el gobierno ha anunciado cuáles son las contrarreformas. Trabajo por hora, se cae la reforma laboral, se cae la reforma pensional, porque usted necesita 1.100 semanas hoy para pensionarse, que son 21 años de servicio, trabajando por horas. ¿Cuántas horas tendría que trabajar para poderse pensionar? Eso va a impactar seguramente el nivel de desempleo y lo va a bajar a 0, seguramente trabajando que trabaja 4 horas al día, trabaja 3 horas, está empleado. Se acabó el desempleo en Colombia, punto. Es el dato que va a dar el DANE. ¿Con salarios de qué? El subsidio para los ricos, el subsidio para los que tienen la plata, no el subsidio ya para el pobre, no, para el rico, para que siga dejando caer las migajas de la mesa a ver qué podemos recoger nosotros del piso. En ese escenario, la CUT emite un comunicado, se votó por unanimidad a nivel nacional, Carlos. Yo no sé si la CTC William lo hizo, pero la CGT también lo hizo, donde se declara abiertamente la central como oposición directa a este gobierno. Se ha convocado desde Bogotá una movilización el 20 de julio, de la cual se va a hablar ahorita como propuesta del Comité de Unidad, pero se han planteado la conformación de 4 comisiones en principio. Una comisión de derechos humanos, porque también nos duele, compañeros, que cada que meten un compañero o compañera a la cárcel, somos buscando abogados, o el abogado que está ahí tiene que doblarse mirando cómo acompaña el proceso de retenciones, porque van a haber retenciones, van a haber judicializaciones, va a haber perfilamiento, van a haber amenazas. Entonces la pregunta es, ¿nos escondemos? ¿O nos organizamos para dar la pelea? Ese es el debate, ese es el escenario que estamos planteándonos desde este comité.
Repito, las discusiones ya políticas de carácter electoral y de sectores la tendrán que orientar los sectores. Si de aquí sale eventualmente que el comité debería intentarse una convocatoria de sectores para hablar de ese tema, pues lo hacemos. Porque estoy hablando ya de una lucha social y de movilización, que es lo que nos tendrá que poner en la calle de manera inmediata. Los anuncios ya están propuestos. Que lo pueda hacer el señor vía decreto, ya anunció el primero, el de conmoción, con el cual se va a respaldar para tomar las decisiones que él considera necesarias. Algunos decían, pero es que no tiene mayorías en el Congreso. Ya tiene las mayorías en el Congreso, compañeros y compañeras. Tiene cómo tomar decisiones incluso de reforma a la Constitución y la va a reformar. Mucho me temo que los resultados de guerra y de acciones directas terminen promoviendo una reelección, como la de Bukele en El Salvador, y los medios empiecen a promover. Entonces hay planteamientos, como por ejemplo lo que dijo Gustavo Petro de erradicar una constituyente para iniciar como herramienta política el debate en la calle, planteándonos la discusión con todo el nivel de polarización que tiene el país. Hablamos de un comité de unidad, hablamos de una comisión económica, incluso ya hicimos propuesta que Hugo, que Carmenza y que Nora estuvieran al frente de ese proceso para garantizar los recursos necesarios, porque el movimiento sindical y los sectores políticos y gremiales que hacen parte de este escenario de lucha, o se mandan la mano al bolsillo o nos jodemos, porque es que esta maricada también se hace con plata. Hemos planteado con Fernando arrancar con ese proyecto de Comisión de Derechos Humanos, la corporación y un equipo también de profesionales del área de la corporación Jorge Ortega. Nos hemos planteado la importancia de iniciar un proceso de capacitación, unos protocolos, un tema de formación. Primero, porque tenemos que convertir esto en una denuncia permanente, pública, de carácter político, y es quien va a gobernar ilegítimamente este país. La Comisión Económica, una comisión activa, que tenga ideas, que nos ayuden de prensa y propaganda, porque aquí habrá que publicar hasta el pestañeo de cada uno de nosotros en relación con la lucha política. Nos tienen que ver al frente peleando y tienen que vernos como estructura acompañando todas las luchas, porque el magisterio convocará sus movilizaciones. Seguramente las centrales también lo harán, por las circunstancias internas que tienen que ver con la reforma laboral y pensional. Los pensionados seguramente también empezarán a convocar actividades a nivel nacional. Los ambientalistas, Carlos, tendrán que hacerlo. Las juventudes por el tema de las universidades y la formación educativa pública también tendrán que hacerlo. Y ahí tenemos que estar, pero tenemos que estar organizados. Hablamos de una comisión que como comité de unidad empieza a hacer gestión con los diferentes caminos, sectores políticos que hicieron parte del proyecto. Como comité de unidad, cómo llegamos a esos sectores y miramos cómo somos capaces de garantizar que efectivamente se pongan al frente de un debate interno que permita construir un proyecto político. Ojalá para ese debate electoral, porque la tenemos clara, pues aquí ninguno va a cargar un fusil, menos a esta altura, Henry, cierto, que yo lo veo subiendo la escala del sindicato y soy ahogado, huevón, yo no quiero que esa maricada la vaya a hacer, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido lo que hemos dicho es, ¿qué nos queda entonces? ¿La lucha social y la lucha política o no? ¿La lucha política cuál es? Puede que no nos guste, la lucha electoral habrá que darla, y ese debate hay que darlo. Pero tenemos que salir a la calle, esas arbitrariedades y estupideces de este señor, hay que canalizarlas para fortalecernos.